saludo. Hace un tiempo hablamos acerca de la Sociedad La Unión y hablamos también de la Sociedad Filarmónica Espirituana y no hablamos en extenso de la Sociedad del Progreso. Realmente hablar en extenso del Progreso es complicado, porque fue una sociedad que durante muchos años existió en el espacio espiritual. Ocupó ya en el año 1884, después incluso que aquella sociedad de mulatos y negros que fue la Unión, se inauguró entonces la Sociedad del Progreso. Antes hubo un número no muy apreciable, pero bastante dinámico, de las sociedades de blancos en Santo Espíritu, blancos pudientes aquí en Santo Espíritu. Pero no fue hasta el año 1884 que se abrió la Sociedad El Progreso, aquí. Todo este edificio que hoy ocupa diferentes intereses de la sociedad espiritual, personales, sociales, públicos, en fin. Pero aquí, todo este edificio fue la Sociedad del Progreso a partir del año 1884. Sucedieron otras cosas luego, cosas que sucedieron ya en entrada la etapa republicana y que asumieron diferentes acciones, diferentes dinámicas en el proceso social de Santo Espíritu. Pero eso fue en la República. Esto a lo que me estoy refiriendo es un suceso exclusivamente de la etapa colonial, con una entrada en la República, porque lo principal es determinar cómo esta sociedad, que se funda en el año 1884, asume un carácter y tiene una definición muy propia y tiene también características muy determinadas hacia los propósitos, hacia los fines que decidieron por qué se construía. Fíjense que cuando hablo del año 1880 estoy hablando de una etapa en que ha finalizado la Guerra de los 10 años y aún esos blancos pudientes no se podían recuperar. Sin embargo, es un contraste que sucede con la Sociedad de la Unión, que se funda en el año 1880 y tiene una función inexplicablemente económica bien favorable y bien situada en el espacio social de la ciudad. Esta demoró, sucedió después, en el año 1884. Tendríamos que hablar de cosas que sucedieron con las dos. La aparición de revistas que son cardinales para poder sostener, comprender y extender la historia espirituana a lo largo del tiempo. Pero hay cosas importantísimas que sucedieron aquí en esta sociedad, cosas que tienen que ver con el asunto, digamos que no es solo social, no es solo el asunto de la diferencia, sino también el asunto de los intereses principales que tuvo la Sociedad del Progreso por lograr, por conseguir una expresión organizada del arte y de la cultura. Hay asuntos muy determinantes que a veces están alejados del contacto de la historia, que a veces la historia no logra recuperarlo porque es tan amplia y no es posible entonces conseguir que procesos como este se puedan, en definitiva, asumir, adaptar como una transición y también como una definición, como una marca de la época. Pero aquí, cuando se inaugura esta sociedad, en el año 1884, cuando esta sociedad empieza a revelar sus principales intereses, por aquí pasaron las principales figuras de la cultura en Santo Espíritu, pero importantes pianistas, a los que no me voy a referir hoy porque habrá entonces posibilidad para hacerlo en otro momento, importantes músicos de la esfera nacional cubana y otros más que fueron artistas de otra consagración, pasaron por aquí, por la Sociedad del Progreso. Aquí se instauraron sociedades, dentro de la sociedad, formas propias, muy peculiares, de establecer los intereses vocacionales para poder entonces sencillamente manifestar el arte, la literatura, la música, la música y otras expresiones como la declamación. Recordemos que ya existía el teatro principal y que aunque en Santo Espíritu no se expresó una posición, digamos que trascendental de las artes dramáticas, sí existió un público muy bien definido hacia la vocación de eso. Por eso aquí también se creó una sección de declamación que permitió entonces a ese público incidir favorablemente en las intenciones de poder conseguir, no solo intenciones propias, no solo intenciones nuevas, a veces reiterativas, pero sí
la de poder seguir animando un interesante público que tenía una orientación hacia las artes dramáticas. Esta fue una sociedad excluyente, por lo tanto también digamos que fue una sociedad exclusiva. Hoy tiene otro tipo de valoración y de impacto y de decisión social, pero a veces por aquí pasan muchas personas y no saben que se fundó aquí en este lugar, que existió hasta entrada a la República, una de las más importantes sociedades de instrucción y de recreo, que a veces está maltratada porque fue excluyente, porque fue exclusiva, pero fue, en definitiva, una parte importante de la historia cultural de Santi Spíritu, aquí, en este lugar, desde finales del siglo XIX, cuando ardía el ímpetu transformador y revolucionario en Cuba. Aquí también se manifestaba otra expresión del espíritu cubano, el de poder conocer, conceder y entender formas muy particulares de la expresión de la cultura, desde determinados sujetos individuales, incluso también desde determinados grupos sociales que posibilitaban y que facilitaban y afirmaban también la decisión del cambio. Eso se hacía desde las artes. Aquí sucedió en el año 1884, trascendió el siglo XIX, se fortaleció durante todo la primera mitad del siglo XX, el primer cuarto del siglo XX, y tuvo una expresión muy sólida, muy consagrada y muy interesante en el proceso cultural de Santi Spíritu. Los más importantes sujetos públicos, alcaldes, gobernadores, personas interesadas en la vida política, fueron también las personas interesadas por este asunto. Pero yo quiero decir algo que a veces se obvia, y es que esta sociedad, que fue excluyente, que fue exclusiva, tuvo una característica, la de poder establecer una dinámica dialogante con las sociedades de mulatos y de negros. Era exclusivo, era excluyente, pero ¿qué sucedía? Que entre ambas existió la posibilidad también de conseguir un diálogo que fundieran intereses y que también fundieran aquellos propósitos sociales y culturales. Eso, por suerte, es también el resultado de la memoria.